Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Sembrando tu Futuro. Soy Alejandra Morales, agente profesional de seguros y fianzas, y en esta ocasión les voy a compartir un video del autor T. Eker, en donde nos habla de la salud financiera. Comenzamos. Bienvenidos y ya saben, me encuentran en redes como Sembrando tu Futuro. Si alguna vez le preguntas a alguien que gana una buena suma de dinero, ¿qué ha hecho con el dinero? Lo más probable es que te diga, no lo sé, me lo he gastado todo, se me escapó de las manos. La mayor diferencia entre el éxito y el fracaso financiero es la forma en que administras tu dinero. El manejo del dinero es un tema que no se enseña en las escuelas, es por esto que es nuestra responsabilidad aprenderlo y hacerlo un hábito. En este video te mostraré el método que utiliza el autor del libro Los secretos de la mente millonaria para administrar dinero. Básicamente, en el sistema de administración de dinero de los 6 tarros o 6 cuentas, lo que haces es que una vez que recibes tus ingresos, los divides en 6 cuentas diferentes. Se propone cierto porcentaje para cada cuenta. Puedes usar cuentas bancarias, sobres o tarros. Tarro número 1. Necesidades, 50% de tus ingresos. Esta cuenta está para atender las necesidades básicas. En esta incluyes lo que pagas por el lugar donde vives, hipoteca, renta, lo que comes, tu alimentación, cómo vas a los lugares, tu transporte, los servicios públicos, agua, luz, aseo, es decir, gastos de los que no puedes prescindir, no podemos dejar de pagarlos. Tarro número 2. Cuenta de educación, 10% de tus ingresos. Así como las empresas invierten grandes sumas de dinero en su departamento de investigación y desarrollo, así debemos hacer nosotros, puesto que nuestro futuro depende de ello. Este departamento se encarga de innovar, mejorar los productos y servicios que ofrecen. ¿Por qué la empresa más poderosa del mundo, Apple, cada vez invierte más en innovación y desarrollo? Porque entre más innova, más crece y aumenta su potencial. De la misma forma, debemos invertir en nuestra mejora continua, es la mejor inversión que podemos hacer, porque así incrementamos nuestra habilidad de servir a otros y por ende de ganar más dinero. Puede ser tan simple como ahorrar en este tarro $10 para comprar un libro, tomar cursos, atender un seminario. Estos tienen ideas que pueden revolucionar tu vida y el precio es bajo para el valor inmenso que pueden aportar. Tarro número 3. Cuenta de libertad financiera, 10% de tus ingresos. Esta cuenta es para hacer inversiones, para que el dinero que ahí guardes produzca eventualmente más dinero. La libertad financiera significa poder gozar de ingresos mensuales sin la necesidad de que trabajemos activamente y que estos ingresos superen nuestros gastos. Generalmente esto se logra al comprar propiedades bienes raíces, es decir, comprar una casa o apartamento para rentarlo. Todos los meses recibes un ingreso que está generando la propiedad, sin necesidad de que trabajes duramente por ello. Luego inviertes tus ganancias en otras propiedades o negocios hasta alcanzar que tus ingresos pasivos superen los gastos que tienes. Tarro número 4. Cuenta de juego u ocio, 10% de tus ingresos. El dinero de esta cuenta se usa para diversión, para darte gustos, ir a cenar a un restaurante, al cine, conocer países, ciudades, comprar ese gadget que quieres. Como seres humanos necesitamos divertirnos y tener esparcimiento. Tarro número 5. Cuenta de ahorros para gastos a largo plazo, 10% de tus ingresos. El dinero de esta cuenta es para compras más grandes, un automóvil, el abono de una casa, vacaciones un poco más costosas. También ahorrar para un fondo de emergencias, imprevistos como cuentas médicas, exámenes, medicamentos, etc. Tarro número 6. Cuenta para dar, 10% de tus ingresos. Esta cuenta es para que des. Puedes dar el 10% a tu iglesia, este es el diezmo. Otra forma de usarlo es ayudando a los demás. Puede ser a tu familia o a desconocidos, personas sin hogar que necesiten ayuda. ¿Qué hacer en caso de que las necesidades estén por encima del 50% de nuestros ingresos? No hay problema. Puedes jugar con los porcentajes, que las necesidades son el 80% del ingreso. Bueno, te quedan 20% para las otras 5 cuentas. Eso hace 4% para cada una. Se trata de crear un hábito. Que el 90% del ingreso se va en necesidades. Bueno, te quedan 10%, 2% para cada cuenta. Si ganas $1000, el 2% son $20. Puedes comprar 2 libros con eso. Con $20 puedes salir a comer o ir al cine. Puedes ahorrar $20 para el largo plazo. Al año hacen $240. A medida que bajen tus necesidades, ya sea porque tienes menos deudas o aumenten tus ingresos, puedes incrementar los porcentajes para cada tarro. Este sistema da buenas luces e ideas para administrar el dinero de una forma organizada y de seguro le encontrarás provecho. Mira nuestros videos Truco fácil para ahorrar dinero y cómo salir de deudas.
Muchas gracias por ver este video, suscríbete para más videos de grandeza. Como podemos ver en el video que les acabo de compartir, el ahorrar y el lograr estas 6 cuentas no depende del monto de los ingresos, es la actitud que tenemos hacia el dinero. El autor recomienda, y de veras tiene mucho éxito, separar de nuestros ingresos y que los gastos fijos que tenemos, que son el pago de renta o el pago de hipoteca cuando la casa es propia, las colegiaturas, los gastos de luz, de agua, de alimentación, de vacaciones, eso lo llamamos gastos fijos. Entonces él nos habla de contar con una libertad financiera siempre y cuando nuestros gastos no rebasen el 50% de nuestros ingresos. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un ingreso mensual de 8,000 pesos, lo tenemos que convertir en 16,000 pesos. O sea, hay dos maneras de lograrlo. Yo ya no puedo moverme hacia mis gastos fijos. ¿Y cómo descubrimos o establecemos exactamente cuáles son nuestros gastos fijos? Con un presupuesto. Yo en varios programas les he hablado que la mejor manera de hacer planes, de saber cómo ha sido nuestra vida económica y nuestra toma de decisiones hasta el presente y cómo estamos planeando las del futuro, es mediante un presupuesto. Es una frase trillada, suena latoso, pero todas las personas debemos hacer un presupuesto. Cuando se da el caso, personal, si vivimos solos. Un presupuesto familiar cuando ya vivimos en familia y compartimos gastos con la pareja. Y un presupuesto del negocio o la empresa cuando tenemos una empresa. Son 3 presupuestos distintos. Hablemos del familiar. Nosotros nos sentamos con la pareja y decimos, ok, llevamos el presupuesto tanto de renta, tanto de hipoteca, tanto de agua, tanto de luz, y hay que ajustarse al presupuesto. Cuando nosotros hacemos un presupuesto y lo aterrizamos en papel, no es bueno hacerlo mentalmente. Porque yo me entrevisto a varias personas, oiga, ¿usted sabe cuáles son sus ingresos? Pues sí, es muy fácil saber cuáles son los ingresos. Cuando les pregunto cuáles son sus gastos, pues sí, más o menos sé, pero no lo tienen por escrito. Si nosotros no escribimos con detalle cada cifra y la sentamos en un papel, es muy difícil que tengamos ese control de gastos y sobre todo priorizar esos gastos. Cuando nosotros hacemos un presupuesto nos damos cuenta que estamos gastando de más, por ejemplo, en cosas de lujo que no son necesarias, que estamos gastando mucho en los famosísimos gastos hormiga, que nos excedemos en una salida de fin de semana porque no lo tenemos programado. Cuando hay un puente o hay vacaciones o nos llega un bono vacacional o nos lleva un bono del trabajo, entonces es muy fácil gastárselo de inmediato porque no nos estamos sujetando a un presupuesto muy claramente establecido. También he recomendado que se haga un flujo de efectivo. Si nosotros llevamos un control de cuántos son nuestros ingresos, si es una sola fuente de ingresos o son varias fuentes de ingresos, ¿a qué me refiero? Hay personas que tienen un puesto fijo que les da un ingreso mensual ya muy determinado, pero además aumentan sus ingresos haciendo actividades fuera del trabajo, practicando algún hobby, y entonces todo eso suman como ingresos. Pero cuando llevamos el control de gastos nos sorprendemos de cómo se nos diluye el dinero en las manos. Entonces, cuando las personas tienen la disciplina de hacer ese flujo de efectivo para trasladarlo a su presupuesto, van a poder establecer con claridad cuáles son sus gastos mensuales y en dónde pueden tener economías. Entonces, esta fórmula de las 6 cuentas, ¿cómo se logra? O incrementando fuentes de ingresos o disminuyendo gastos. Volviendo al ejemplo que yo di, si nosotros tenemos un ingreso mensual de 8,000 pesos y nuestros gastos son de 8,000 pesos, significa, según Tony Robbins, que solamente estamos sobreviviendo en esa escala a la libertad financiera. Cuando nuestros ingresos solamente cubren los gastos que no podemos evitar, hablamos de sobrevivencia financiera. No tenemos déficit, pero tampoco tenemos ingresos adicionales. Salimos, como decimos tradicionalmente, a tablas.
¿sí? Pero si estamos a tablas y nos gastamos todo lo que nos ingresa, ¿cuándo vamos a tener un excedente para hacer las otras 5 cuentas? Necesitamos un excedente para la educación porque debemos mantenernos educados permanentemente. Entre más nosotros estamos educados, pues tenemos mayores posibilidades de crear fuentes de ingreso. También hay que apostarle a un fondo de paz. Que en este video nos hablan de un fondo de emergencias. Nosotros tenemos que tener un fondo de emergencias para imprevistos. Normalmente ese fondo lo establecemos nosotros y nuestro fondo puede ser un monto que cubra nuestros 3 meses de vida o 6 meses de vida. Si hablamos del ejemplo de 8,000 pesos, nuestro fondo de emergencias mínimo debe ser de 24,000 pesos, que cubriría 3 meses, o de 6 meses, que son 48,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de tener ese fondo que no se toca, porque si un día perdemos el empleo, podemos vivir de nuestro fondo de emergencias de 3 a 6 meses sin que se desajuste nuestra vida, sin tener una situación de emergencia, decisiones desesperadas. También habla de separar para el retiro, para la vejez, de otro 10%. Habla también del dar. Hay que dar y recomienda un 10%. Entonces habla de dar en la iglesia, dependiendo de la religión que se tiene, dar a las fundaciones, ayudar. Es muy importante dar para seguir recibiendo. Entonces, si nosotros tenemos un sueldo de 8,000 y nuestros gastos fijos son de 8,000, que deben de ser del 50%, significaría que necesitamos fuentes de ingresos de otros 8,000 pesos. Entonces, o ganamos 16,000 para poder tener los gastos fijos y todos los demás 10% para dar, para la educación, para lo que ya mencioné, o disminuimos los gastos. Es la única manera de empezar a construir la famosísima libertad financiera. Podemos describir que la libertad financiera es aquella que se logra cuando los ingresos exceden a los gastos, ¿sí? Y repito, no está en función del monto. Una persona se puede sentir financieramente libre aunque sus ingresos fueran no de 8,000. Si sus ingresos son de 5,000 mensuales, pero se somete con disciplina a que sus gastos mensuales sean de 4, hasta con 5,000 pesos de sueldo mensual, si los gastos son de 4, la persona podemos deducir que empieza a ser financieramente libre, ¿sí? Va a gastar siempre menos de lo que ingresa. Y hay personas que viven con mucho menos ingresos que 5,000 o 4,000. He conocido personas que con disciplina pueden vivir con 3,600 pesos mensuales y ahorrando. ¿Por qué? Porque está en función del estilo de vida. Si una persona vive en una población, en una comunidad, en una casa propia que no le cuesta, donde sus gastos son mínimos, donde siembra mucha de la hortaliza que se va a consumir. Yo conozco familias que producen, que tienen gallinas ponedoras, que tienen la carne de pollo, que tienen huevitos, que siembran el tomate. Entonces, fíjense la cantidad de economías que tiene. Y su estilo de vida es vestir sencillamente, y eso lo determina cada persona. ¿Yo qué recomiendo? Que las personas construyan un mapa mental en donde ilustren su estilo de vida. Y el estilo de vida es muy diferente a la calidad de vida. El estilo de vida es el nivel o lo que cuesta lo que consumimos, ¿no? Ropa de marca, un Rolex, joyas, paseos caros. Y ese es estilo de vida. Y no necesariamente es calidad de vida, porque ¿cuántas personas conocemos que con un estilo de vida modesto tienen una gran calidad de vida? Dentro de estas cuentas que mencionamos en el video, hablamos de hacer una separación para un retiro tranquilo. Les voy a compartir una serie de láminas para enfocarme
Dentro de todas estas cuentas ya hablamos de someter los gastos o disminuimos gastos o incrementamos ingresos para de verdad construir un camino a la libertad financiera, y uno de los rubros que no podemos descuidar después de tener un fondo de emergencias, que no se toca, después del fondo de emergencias debemos de pensar en construir un patrimonio para la vejez. Les comparto las gráficas. Aquí hablamos de que si no, en la época de jóvenes tenemos una buena calidad de vida, y ya aclaré la diferencia entre calidad y nivel de vida, ¿por qué no tener la misma calidad o mejor cuando ya estamos en una etapa de retiro? Y para lograr esa tranquilidad en los tiempos, en la curva de la vida, donde en nuestro país a partir de los 60 años ya podemos hablar, 60, 65, de una edad de retiro, la esperanza de vida en nuestro país está entre 80 y 85 años. Significa que desde que somos jóvenes debemos hacer una separación de un mínimo 10% de nuestros ingresos para construir esa tranquilidad y poder sobrevivir 20 años más sin trabajar. En el video anterior que hablamos de los activos pasivos, necesitamos construir un capital que nos dé mensualmente, ya sin trabajar, esos montos mensuales para vivir tranquilamente, sin necesidad de depender de terceros. Hay muchas personas adultas en etapa de retiro que lamentablemente tienen que trabajar para poder completar sus gastos, o vivir de familiares, de los tíos, de los primos, de los sobrinos o de programas del gobierno. Entonces, el retiro lo construimos nosotros ahorrando desde que se es joven. Ahora hay muchísimos productos que se puede lograr con montos muy accesibles. Con ese 10% que nosotros apartamos, nosotros podemos construir ese patrimonio, y hay muchos esquemas en el sistema financiero. Hay que tomar en cuenta las facilidades que dan las aseguradoras para construir fondos de retiro, porque además cuando estamos dados de alta en el SAT, hay planes de ahorro que son deducibles de impuestos. Entonces, fíjese, tenemos la deducibilidad. Las leyes en México, en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estimulan muchísimo aquel ahorro para el retiro en fideicomiso que es libre de impuestos. Entonces, si nosotros aprendemos a ahorrar y a separar en estas 6 cuentas de nuestros gastos fijos, una muy importante que es construir el fondo de emergencias, y también nosotros construir un patrimonio líquido para el retiro, créame, hay compañías y esquemas en seguros que desde 1,500 pesos mensuales pueden construir ese patrimonio, que si bien no les va a cubrir 20 años más, complementa muy bien con lo que se retiran del trabajo, si lo tienen, con el monto que tienen en el Afore, con este esquema que se llama PPR, que son fondos del retiro en forma personal, para poder vivir tranquilos. Entonces nosotros vivimos el presente ocupándonos de nuestro futuro. Si batallamos y nos complicamos, nos enmarañamos en una situación actual en donde sentimos que no alcanza, que no podemos, que apenas podemos salir adelante con cubrir nuestros gastos fijos, difícilmente vamos a tener la claridad de pensamientos para hacer una planeación para el futuro, ¿sí? Está comprobada las cifras que hay en nuestro país del porcentaje de personas en la edad de retiro que tienen que seguir trabajando para poder superar esas necesidades que tienen que cubrir, cuando muchas veces ya están solos. Entonces, por favor, recurran a nosotros, podemos hacer un diagnóstico, podemos ayudarlos a que ustedes establezcan sus metas. Miren, para lograr hacer una planeación, tenemos primero que tener mucha claridad
en nuestro pensamiento, mucha claridad de en dónde estamos actualmente y qué pasos debemos de seguir para verdaderamente lograr esa salud y esa libertad financiera. Cuando yo me acerco a las personas hay un gran escepticismo, porque las personas nos cerramos en nuestra mente, estamos muy influenciadas por nuestro esquema de creencias, por ese patrón de conducta, por esos hábitos hacia el dinero que adquirimos desde niños. Crecemos oyendo que solamente derivado de tener un buen empleo vamos a tener los recursos para cubrir nuestros gastos, que solamente a través de un empleo o resuelto por otras personas nosotros podemos planear nuestra vida. De nuestro empleo queremos algo seguro para que cubra nuestros gastos, para tener vacaciones, para poder comprar lo que se necesita en una familia. Y es bueno contar con un ingreso fijo, pero siempre hay que desarrollar el potencial que cada persona tiene para poner el dinero en su justa dimensión. El dinero es un medio, no es un fin. ¿Sí? Es una herramienta que hay que aprender a utilizar, que hay que saber administrar y a la que hay que perderle el miedo. Así como nos volvemos expertos en usar alguna maquinaria, en usar los programas de computación, de sistemas de información, así como aprendemos a usar una herramienta, un equipo y volvernos especialistas, así debemos aprender a utilizar el dinero. Debemos de usar el dinero como un medio para lograr nuestros objetivos y no viceversa, no justificarnos en la falta del dinero para no hacer y cumplir con nuestras metas y objetivos. Entonces, cuando se tiene esa claridad de exactamente en dónde estoy y qué quiero, va a ser muy fácil desarrollar un plan de trabajo y poder alcanzar las metas y sin excusarnos o escudarnos en la falta del dinero. Si es una herramienta y aprendemos a usarla, pues debemos aprender a generar esas fuentes de ingreso, ¿sí? El dinero está en todo el mundo y nada más cambia de mano. Entonces tenemos que crear, porque ahí está. Entonces tenemos que crear las estrategias para hacer uso de ese dinero y alcanzar nuestras metas y objetivos. Nos pueden buscar en redes como Sembrando tu Futuro, podemos hacer una cita, podemos hacer un diagnóstico y podemos darles ese acompañamiento para que ustedes establezcan y definan sus metas financieras. En un programa posterior voy a hablar del coach de finanzas personales. Me estoy certificando como coach de finanzas personales y les quiero hablar de la diferencia que hay entre un coach, un agente de seguros, un mentor, un consultor y un asesor financiero. Me encuentran en redes como Alejandra Morales. Mi teléfono es 951-198-3593 y en redes me encuentran como Sembrando tu Futuro. En Instagram estoy como Sembrando tu Futuro para que nos puedan buscar. Y este video que presenté habla de la salud financiera. La salud financiera es uno de los niveles que menciona Tony Robbins. Les recomiendo que lean, busquen en internet, está el audiolibro de Tony Robbins que se llama Dinero gana el juego, ¿sí? En donde él habla de 7 niveles, de 7 escalones para alcanzar la libertad financiera. El primer escalón, él lo denomina sobrevivencia financiera, que es el video que vimos ahorita. ¿En qué momento estamos en sobrevivencia financiera? Cuando nuestros ingresos alcanzan solamente para cumplir nuestros gastos. Y él habla del primer escalón. El segundo escalón, que ya no es sobrevivencia financiera, ya habla de una salud financiera, en donde los ingresos van a exceder los gastos y en ese momento, teniendo cubiertos nuestros gastos fijos, vamos a tener excedentes que nos permitan construir ese fondo de paz o de emergencias, que nos permitan construir esas otras 5 cuentas para capacitarnos, porque miren, la capacitación es muy importante. Si nosotros nos mantenemos permanentemente capacitados, siempre vamos a ascender en nuestro nivel de ingresos, porque esa capacitación nos va a permitir especializarnos en una materia, en un oficio, en una empresa, y entonces al saber más vamos a generar más dinero. Esa salud
nos va a permitir construir ese fondo de paz que yo recomiendo que sea mínimo de 6 meses. ¿Por qué? Porque es un dinero que va a ser independiente de nuestros gastos de vida. Cubrimos los gastos de vida, las vacaciones, la escuela de los niños, la hipoteca, la casa, todo, tranquilamente. Con ese excedente construimos poco a poco, porque cada quien se debe establecer su meta, en qué tiempo quiere construir ese fondo de emergencias. Y entonces fíjese la tranquilidad que da saber que tengo mis gastos cubiertos y que además tengo ingresos para sobrevivir 6 meses si en un momento me quedo sin esa fuente de ingresos, como la contingencia que acabamos de pasar. ¿Cuántas personas perdieron su patrimonio, perdieron la salud y perdieron hasta la vida porque no contaban con ese fondo para hacer frente a una contingencia que acabamos de vivir? Entonces, esa tranquilidad de tener cubiertos 6 meses va a permitir que nuestra estabilidad emocional esté muy bien. Y entonces difícilmente nos vamos a enfermar, nuestro sistema inmunológico va a estar muy bien, vamos a mantener un equilibrio que nos va a permitir generar más fuentes de ingreso. Y entonces logramos escalar otro nivel, en donde ya podemos hacer mayores planes con esos excedentes. ¿Por qué? Porque ya tengo mis gastos cubiertos, mi fondo de emergencias, ya tengo construyendo un fondo para el retiro, ya puedo dar a mi templo, a la iglesia, ya puedo ayudar a los demás, empiezo a generar fuentes de ingresos y entonces logro pasar a otro estado de libertad financiera, en donde mis ingresos van a ser muchísimos más y entonces ya puedo cambiar mi estilo de vida, ya puedo viajar a puntos turísticos que cuestan más, ya descanso, empiezo a tener ingresos pasivos, porque recuerden que una de las cuentas que vamos a separar es para invertir, por ejemplo, en bienes raíces. Si yo a estas alturas de este escalón donde ya tengo excedentes para cubrir todo lo que les digo, pero además ya tuve excedentes para comprar mi primer casa que voy a poner en renta, en este momento empiezo a generar mis primeros ingresos pasivos, ¿sí? Ya la renta que me está dando esa casa ya me la da sin trabajar. Y si aunado a eso, yo ya hice una inversión donde pongo mi dinero a trabajar, entonces voy a empezar a tener ingresos pasivos y se empieza a incrementar el patrimonio para lograr al nivel séptimo que habla Tony Robbins de la verdadera libertad financiera, donde ya no tengo que trabajar para que el dinero esté llegando a mi cuenta. Y en ese momento la persona tiene tal paz emocional que ya puede dedicarse a escribir libros, a grabar videos de la profesión que tienen, donde es especialista, y entonces es un motorcito donde el dinero aquí en el celular o en el ring, como una caja registradora, donde ustedes estando en la playa, en la montaña, descansando, el dinero está nada más cae y cae a su cuenta. En eso consiste la verdadera libertad financiera y se construye, repito, desde montos muy bajos. La cantidad de nuestros ingresos no es pretexto para construir en el momento que decidamos la famosísima libertad financiera. Yo los espero en el próximo programa. Deseo que esto les aporte aún en un granito de arena, que no caiga en una tierra infértil y que me llamen para cualquier duda porque agendamos una cita con mucho gusto. Nos vemos el próximo jueves. Estamos terminando el año, gracias a Dios, y venimos con nuevos proyectos para el próximo año. Muchísimas gracias. Soy Alejandra Morales, agente profesional de seguros y fianzas, y me encuentran en redes como Sembrando tu Futuro. En el celular al 951-198-3593. Muchísimas gracias. Gracias como siempre a todo el equipo que nos está apoyando. Gracias al licenciado Raúl Castellanos y nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias.